Que el Señor les continúe bendiciendo. Grato es poder reunirnos nuevamente en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque hay grandes expectativas para ti, de verdad te lo digo. Pero de la manera como tú piensas, así vives. Si tú colocas los pensamientos que Dios tiene para ti, que son pensamientos de bondad, de gracia y de misericordia, entonces tus días se van a ir convirtiendo justamente en eso. Hoy te voy a invitar para que tengamos un momento con el Señor. Hoy te invito para que no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que podamos reflexionar, porque estoy seguro que el Señor quiere hablarnos de manera clara a nosotros. Porque Él desea que podamos avanzar en nuestra vida. Ser cristiano no solamente es ir a un lugar. Ser cristiano es crecer y madurar en la palabra de Dios y ponerla por obra para la gloria del Señor. Así que te invito antes que nada a que te unas conmigo en oración. Vamos a pedirle que el Señor nos hable hoy y nos hable directamente. Padre bueno, gracias te damos. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos un día más de vida. Un día más de vida es la oportunidad, Señor, que tenemos de poder buscarte. Y no solamente buscarte, sino también el poder ejecutar las misiones y las tareas que tú tienes reservadas para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón. Hoy te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes porque necesitamos de ti. Hoy en verdad te decimos, Señor, hemos entendido que somos débiles y que sin ti, Señor, nada podemos hacer, pero nosotros, Señor, también hemos decidido que sin ti nosotros no queremos hacer absolutamente nada. Ayúdanos, Padre mío, para poder convertirnos en esos alabadores que te alaban, no solamente con canciones, sino que te alabemos con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestras acciones, porque tu palabra dice claramente que por esos frutos seremos conocidos. Y deseamos ser conocidos por ti. Ayúdanos a caminar, Señor, en tu verdad. Danos la mano, Señor, para que podamos concurrir hacia donde tú deseas que lo hagamos en esta tierra. Nosotros sabemos, creemos y estamos convencidos de que tú caminas con nosotros y que nos amas. En tus manos colocamos este momento. Y te pedimos, Señor, que hoy sea el Espíritu de Dios hablándonos. Necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu confirme a nuestro espíritu tu verdad y tu palabra y de que verdaderamente somos hijos tuyos. Que este mensaje le dé la vuelta al mundo en todas direcciones, pero para la gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Jesús, por tu amor y unánime juntos, tus hijos, en Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha estado mostrándome de hace días. Y tiene que ver justamente con la oración. La oración es algo que nos coloca en contacto, que nos coloca en conexión, pero más que nada que nos coloca en comunión con Dios. Cuando yo te digo comunión, lo que quiere decir es que nos coloca en una común unidad. Normalmente nosotros usamos la oración simplemente como una manera de información. Le decimos a Dios lo que nosotros necesitamos. Normalmente hacemos eso. Pero cuando estamos hablando de comunión, lo más hermoso de todo esto es que es una especie de unidad con Él para poder cumplir ciertas cosas que Dios quiere y que requiere que se cumplan en la tierra. Y que Él desea que nosotros podamos unirnos. Lo que quiere decir es que Él desea que nosotros tengamos el mismo sentir, que nos movamos en el mismo espíritu del programa que Él tiene para la tierra. Y hoy nosotros queremos penetrar en la oración que enseñó Jesucristo. Si tenemos que aprender de alguien, tenemos que aprender del mejor. Y Jesús habló acerca de la oración por una petición. Yo te invito, por favor, para que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas. Allí en el capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.
Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, aquí estoy yo. Mira, lo que el Señor quiere es que nosotros podamos verdaderamente ver qué es lo más importante para que nosotros aprendamos a orar. Lo que el Señor vemos aquí claramente es que es una, podríamos decirlo, una oración sintética, muy sintetizada, muy, digamos, reducida aparentemente. Pero cuando comenzamos a mirarla detenidamente nos damos cuenta que es una oración profunda. El mismo Señor dijo lo siguiente: a veces nosotros pensamos que porque nuestras oraciones tengan mucha palabrería van a ser escuchadas y van a ser contestadas. Y lo que está diciendo aquí, justamente a este discípulo anónimo, y me gusta que haya sido un discípulo anónimo porque es una enseñanza para todos. Cuando no hay un nombre específico, podríamos de pronto pensar: bueno, esa fue la manera en que enseñaron a fulano. Pero cuando me hablan de un discípulo anónimo, lo que me está diciendo que es para todos los discípulos. A veces, como te decía, nosotros nos desgastamos en palabras. Y no se trata de que nos desgastemos en palabras. Se trata de que nosotros podamos estar centrados realmente en lo que Dios desea escuchar de ti. Y lo que hemos visto, Dios quiere que nosotros nos comportemos como la familia de Dios. De hecho, la iglesia es la familia de Dios. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar a la orden del programa que Dios ha determinado. De tal manera que nosotros podamos estar motivados, así como este discípulo anónimo, de poder decirle: Señor, nosotros verdaderamente queremos hablar las palabras que tú quieres que nosotros hablemos. Pero más allá de hablar las palabras, es poder sentir el mismo anhelo y el mismo sueño que Jesús tenía en ese momento. Porque es el mismo sueño, no ha cambiado. La misma necesidad hay sobre toda la tierra. Y a veces nosotros, lamentablemente por nuestra condición, nosotros anteponemos nuestros intereses personales a los intereses del reino. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba predicando sobre el Sermón del Monte? El Señor llega a un punto en que dice que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas por las cuales estamos buscando, luchando, pidiendo, no serán añadidas. ¿Sabes? Dios sabe lo que tú necesitas. Dios no necesita que nosotros le informemos, porque Él es omnisciente. Él hizo la vida y sostiene la vida y sabe lo que nosotros necesitamos. Pero Él necesita que tú te identifiques con el programa de Él. Y justamente, cuando el Señor comienza a hablarle a este discípulo anónimo, uno de ellos comenzó a decirle sintéticamente qué es lo que realmente Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros podamos orar? Porque eso está demostrando que nosotros estamos de acuerdo con la voluntad del Padre. Mira lo que hemos leído ahora. Lo que dice ahora, hay, como te digo, hay 5 verdades. Hay una especie de 5 aspectos en los cuales el Señor se movió en esa aparente pequeña oración. Tal vez en la largura de ella sea corta, pero en la profundidad es tremendamente profunda, porque realmente identifica todo lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos desear, lo que debemos pedir. Y hoy te invito en esta mañana para que podamos nosotros explorar esos 5 aspectos que tiene esta oración que el Señor hizo para enseñarnos a nosotros a orar. Y créeme lo que no ha pasado de moda, absolutamente. La palabra dice claramente que lo escrito, escrito está. Y la palabra de Dios dice que cielo y tierra podrán pasar, pero sus palabras no pasarán. Así que lo primero que nosotros vemos, en primer lugar, es que este Padre, que le llamamos el Padre Nuestro, está centrado en Dios. Ahora, cuando yo te digo que está centrado en Dios, lo que el Señor quiere que entendamos es que Dios es soberano. Por encima de todo, pase lo que pase, veamos lo que veamos, Dios es soberano.
y como tal nosotros nos dirigimos a Él. Padre nuestro que estás en el cielo, eres el gobernante de toda la creación. Eres el gobernante de todo lo visible y lo invisible. Esa debe ser realmente nuestra idea, debe ser nuestro creer. Estamos delante de Dios, de un Dios que gobierna, de un Dios que está activo, de un Dios que es vivo, un Dios que no depende de que yo lo vea. Simplemente Dios está en todas partes y en todo lugar, que al yo levantar mi voz y decirle a Él, Padre mío, sabemos inmediatamente que nos está escuchando. Lo primero que el Señor quiere que entendamos es precisamente que está todo centrado en la soberanía de Dios. Que Dios es el foco justamente de esta oración, porque aquí dice claramente que venga su reino, que se haga su voluntad y sobre todo que podamos entender la santidad de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús a nosotros en este momento? Jesús enseña que veamos a Dios con confianza. Fíjate el asunto donde va. Padre nuestro. Lo que dice así, simplemente Él quiere que tú tengas confianza en poder dirigirte al Señor. Cuando nos dirigimos al Señor, desea que nosotros entremos con toda confianza. Y utiliza la palabra Padre, precisamente así como nosotros tenemos confianza con nuestros padres. La palabra Padre significa aquel que ha engendrado. La palabra Padre tiene la connotación de aquel que guarda el futuro. Y eso yo debo tenerlo en cuenta. El Padre es el que engendra, o sea que yo he sido engendrado por Él. Porque a través de su decisión de haberme creado, he sido engendrado en esta tierra. A través de mis padres. Y todos nosotros hemos sido así de generación en generación. Pero es la creación de Dios la que hace posible la realidad de la vida para cada uno de nosotros. Entonces, Él quiere que nosotros entremos con confianza. Una de las cosas en las cuales los judíos se molestaban era precisamente porque Jesús llamaba a Dios Padre. Y ellos tal vez no entendían, tal vez no comprendían esa aproximación, tal vez la veían como una falta de respeto. Jesús está diciendo, Dios, el Dios eterno, el Dios creador de los cielos, Yahvé, el Todopoderoso, es nuestro Padre, es nuestro creador. Mira lo que dice la palabra de Romanos. En Romanos en el capítulo 8, versículo 15, encontramos lo siguiente. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual debemos clamar, Abba Padre. La palabra Abba quiere decir Padre. La palabra Abba significa papá. Es aquel que me ha engendrado. Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza. O sea que cuando nosotros lleguemos a orar, a clamar, a pedir, sepamos conscientemente que estamos delante de nuestro Padre. Evidentemente tenemos unos padres terrenales, pero nosotros tenemos un gran Padre espiritual que gobierna sobre todas las cosas. ¿Sabes qué es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que tengamos una buena relación con Él, una relación cercana. Y debemos esforzarnos precisamente por poder tener esa intimidad y cercanía con Dios. ¿Sabes qué significa todo esto? Significa que Dios quiere escuchar a sus hijos. Lo primero que quiere decir es lo siguiente: la puerta de los cielos están abiertas para que nosotros delante del Todopoderoso, el gobernante de los cielos y la tierra, podamos nosotros exponer nuestras causas. Podamos hablar con Él con libertad. Sabemos que tenemos abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. ¿Me estás comprendiendo? O sea que el Señor lo que quiere decir es que nosotros podemos entrar, tal vez cuando tú estás viendo todas esas noticias a diario de las cosas que suceden, de las cosas que están sucediendo en los hogares, lo que está sucediendo en las calles, en los gobiernos, todas estas locuras de guerra. No es más que tal vez una inspiración que debemos tener de acercarnos a nuestro Padre y poder decirle: Señor, tal vez no entendamos las cosas que están sucediendo. Señor, tal vez yo no sé por qué ocurre todo esto, pero por favor, tú que eres el gobernante de los cielos, apiádate de nosotros. Sabemos cómo es nuestra naturaleza y queremos, Señor, que tú puedas intervenir, hacer algo, o dime yo, Señor, qué puedo hacer para mejorar las cosas. ¿Sabes? Esa es la confianza que Dios quiere que tú tengas, que puedas hablar con Él de las cosas cotidianas de la vida.
de las cosas que están sucediendo a tu alrededor. Tú no puedes hablar de las cosas que no sabes, de las cosas que no conoces. Pero de aquellas situaciones que ves, entonces puedes compartir con Él con toda confianza en que está esperando. Pero al mismo tiempo, la palabra me dice algo, dice que Dios es santo. Lo que quiere decir es que puedo entrar con confianza, pero también tengo que hablar con respeto. Y creo que a veces nosotros, algunas personas, yo los he escuchado, cuando se dirigen a Dios lo dicen en unos términos, no sé, tal vez de pronto muy coloquiales, tal vez muy populares. Y entonces dicen que el viejito o dicen cualquier otra cosa, Diosito Santo, cosas así. Dios es Dios. Es como si tú fueras al médico y de pronto al médico por nosotros, por, ¿qué te digo? Por la costumbre le decimos doctor. Porque estamos, ¿cómo te digo? Considerando sus estudios. ¿Y qué tal que tú vayas y siempre le digas, oiga, doctorcito? O sea, todos esos diminutivos simplemente están reduciendo y están bajando, Señor, la calificación que tiene. Igual Dios quiere que nosotros entendamos que Él es santo y que nosotros debemos santificarlo. Mira lo que la palabra de Dios cuando Isaías, que vio la presencia de Dios, mira lo que dijo, santo, santo, todo lo que estaba alrededor, lo que él estaba viendo, decía, santo, santo el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Dios es santo y Él quiere que nosotros podamos acercarnos con confianza, pero también con respeto, reconociendo quién es Dios, no de cualquier manera. Aún en nuestra manera como estamos nosotros, digamos, arreglados, tenemos que nosotros estar precisamente delante de Él, sabiendo que tenemos un tiempo en una audiencia. A veces de pronto nosotros llegamos y medio llegamos y decimos cualquier cosa y salimos. ¿Cómo te sentirías tú si fueras Dios? ¿O cómo te sentirías tú que estuvieras esperando a alguien que tenga que decirte algo y esa persona siempre asoma la cabeza, te grita dos cosas y se va? ¿Me estás comprendiendo? A Dios tenemos que respetarlo. Pero también dice algo que tiene que ver con que Dios es santo. Dice la palabra que nosotros tenemos que respetar por esa santidad. Y entonces también nos está hablando a mí de que cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, yo tengo que llegar con una consideración de transformación en mi vida. No puedo llegar como cualquier otro. Entiéndelo. Tal vez alguien que no sepa, a lo mejor, bueno. Pero si nosotros estamos hablando como cristianos, entonces yo tengo que mostrar precisamente esa transformación. Yo debo llegar y entonces debo avanzar día a día en mi, ¿qué te digo? En mi comunicación con Él, demostrar que yo pueda agradarle. Busco la manera de poder agradarle. En Primera de Pedro dice la palabra del Señor que como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos nosotros por nuestra ignorancia, sino que tenemos que ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Así como aquel que nos llamó es santo, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Lo que quiere decir es que cada día nosotros tenemos que ir mejorando ese acercamiento al trono de la gracia de Dios, de donde emana el oportuno socorro. Tenemos que hacerlo. No solamente es que yo tengo la confianza de que es mi Padre y me escucha. Tengo que respetar eso y al mismo tiempo yo, particularmente como persona, tengo que ser completamente diferente. Tengo que mostrar la moldura, cómo me está moldeando el carácter, el Espíritu de Dios. El segundo aspecto que tenemos que ver, que tiene que ver con el Padre Nuestro, es que el Padre Nuestro está centrado en el reino. Hay una palabra que dice que Dios anda buscando, escúchame bien, que anda buscando personas que se pongan en la brecha a favor de la tierra. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te sugiere que Dios anda buscando personas que puedan estar en defensa, en pro de lo que está pasando aquí en la tierra? Bueno, si los está buscando, me está dando a entender de que son tal vez muy escasas estas personas. Y esa era precisamente la idea que tenía Jesús al estar transmitiéndole a ese discípulo anónimo cómo debemos orar. Nosotros tenemos que estar interesados por el reino de los cielos y que se ejecute aquí en la tierra el reino de los cielos.
así como el Señor desea en su corazón que se ejecuten todas las cosas. Así que todo esto nos está diciendo que Dios busca primeramente que nosotros podamos buscar el gobierno de Dios. Dios gobierna. El gobierno de Dios, cuando habla del reino de los cielos, es aquello que está cubriéndonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y que nosotros debemos desear también que esa protección, que esa cobertura no solamente sea para nosotros. Porque entonces, ¿cómo mostraremos nosotros la calidad de ser cristianos si realmente solamente deseamos que nosotros los cristianos seamos los protegidos? Tenemos que anhelar y desear que toda la raza humana, que toda la humanidad sea protegida, que sea cubierta por el gobierno de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos orando, tenemos que entrar dentro de los planes de Dios. Jesús está diciendo, es necesario que oren de esta manera, que ustedes formen parte, que ustedes sean también personas que se identifican con el plan de Dios. Y el plan de Dios es salvar a la humanidad. Créame que la salvación no solamente son para los cristianos, la salvación es para toda la tierra. Lo único es que cada quien tiene que decidir por aquello del libre albedrío. Cada quien decide. Delante de ti he puesto la vida o la muerte, decide tú, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que decidir. El Señor quiere que busques ese gobierno. Entonces, cuando nosotros oramos esta parte, el Señor lo que le estamos diciendo realmente, cuando oramos diciendo, Señor, por favor, mira la tierra. Por favor, que sea tu gobierno sobre toda la tierra, por encima de todos estos gobiernos locos que nosotros estamos viviendo, por encima de todos estos hombres equivocados. Señor, toma tú el control. Tal vez puedes tomarlo a nivel de esos gobernantes, pero nosotros estamos poniendo en consideración que a nosotros nos interesa la suerte de esta tierra. A nosotros nos interesa que las cosas buenas de Dios en su programa se puedan ejecutar en esta tierra. Entonces, cuando nosotros oramos de esta manera, lo que le estamos diciendo al Señor es que tome el control de este mundo, que tome el control de mi vida, porque yo soy parte de este mundo. Entonces, la oración no se trata solamente, y quiero que entiendas esto, que Dios haga mi voluntad. ¿Me entiendes? No se trata de que Dios haga mi voluntad. Lo que Jesús le está diciendo a esta persona es que tienes que mirar primeramente cómo va y cómo fluye la voluntad de Dios. Normalmente nosotros no lo hacemos y tú lo sabes. Normalmente nosotros simplemente tenemos una especie de lista de peticiones que a nosotros supuestamente nos parecen bien, nos parecen correctas, nos parecen ideales, nos parecen estupendas, nos parecen lo mejor, y puede ser así. Pero de lo que se trata es que tú entiendas que la voluntad de Dios está por encima de nosotros, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos. Que realmente la oportunidad está en que el Señor quiere que nosotros nos asociemos con Él. Que seamos parte de esa sociedad para poder desear lo que Él va a hacer. Entiéndelo. Si nosotros pedimos las cosas que Dios quiere que va a hacer, entonces mayormente se van a ejecutar. Por eso, la oración no se trata de pedir lo que nosotros tenemos en nuestra voluntad. Se trata de doblegarnos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Precisamente, Él quiere que nos pongamos en conformidad con Él. Le estamos pidiendo entonces, Señor, toma el control de esta vida. Le estamos pidiendo que haga su voluntad en este mundo. No tratamos de establecer nuestro propio reino. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Personalmente. Normalmente nosotros hacemos de nuestra vida nuestro propio reino. Vivimos a nuestra manera, deseamos las cosas a nuestra manera, las buscamos a nuestra manera y establecemos las cosas a nuestra manera. Lo que el Señor está diciendo es, a la manera de ustedes no van a funcionar. Y yo creo que la historia está mostrándonos grandes ejemplos que a la manera nuestra no funcionamos. A veces nosotros decimos como cristianos, escúchame, cristiano no solamente es decir cosas, es hacerlas. Y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo, llamando, golpeando el corazón de los creyentes. Es necesario que no solamente digamos yo soy cristiano. Para ser cristiano yo tengo que meterme en el programa de Dios, desear el programa de Dios, clamar por ese programa y que sobre todo el gobierno de Dios esté en mi vida. Que Dios me gobierne a mí.
Ahora mira, ¿cómo vivimos en los gobiernos? Bueno, en los gobiernos tienen que tener documentos de identificación, tienen que dar permiso para ciertas cosas, y cuando tú rompes ciertas leyes, entonces también el gobierno te coge y te llama a ti para que puedas descargarte. Lo que Dios quiere es que nosotros miremos. Hemos visto cómo son los gobiernos humanos. Él está deseando que nosotros deseemos el gobierno de Dios sobre la tierra. Nosotros estamos tratando de establecer lo nuestro. Créeme. Pero yo te voy a decir algo. Hay una muestra increíble de lo que le dan a Juan con respecto del futuro. Escúchame bien, en el libro de Apocalipsis, él comienza a ver cómo deben ser las cosas, cómo van a ser las cosas. Ahí están mostrándole como una especie de una película, un gran premier. Y él dice más o menos de esta manera. En el versículo 3 y 4 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. ¿Me estás escuchando? La presencia de Dios, el lugar de Dios entre los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Nosotros. Y Él moraba entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Y sigue diciendo la palabra: y Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas han pasado. La pregunta es, ¿qué ve usted en estos versículos? Es un estado de algo completamente diferente que nosotros no estamos viviendo. Y qué bueno que nosotros comencemos a anhelar las cosas que Dios nos está proyectando. Así como cuando tú, por ejemplo, ves el aviso de algo que te van haciendo preventivos hasta que se da la realización de aquello. Ahora, lo que me está diciendo el Señor no solamente es que yo me quede como allí, ¿qué te digo, ídolo? Ay, así va a ser. Lo que me está diciendo es que yo debo desear que aquello se ejecute en esta realidad donde nosotros estamos. ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere inspirar en nosotros a un cambio, a un verdadero cambio en esta tierra, pero sabemos que ese cambio no proviene de nosotros, proviene de Dios. Y que nosotros podamos pedirle, Señor, que venga tu reino, que venga tu gobierno, porque yo tengo una pequeña muestra de lo que dice cómo es tu reino, y nosotros queremos que tú estés en medio de nosotros, que estés tu tabernáculo en medio de todos nosotros, que ya no tengamos dolores, tenemos tantas aflicciones, tantos problemas, tantas angustias, estamos llorando, estamos sufriendo. Pero tú me dices, Señor, que si tú instalas tu gobierno aquí en la tierra, las cosas serán a otro precio. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué era lo que le estaba diciendo Jesús a ese discípulo anónimo? ¿Qué era lo que le estaba enseñando? ¿Sabes? A veces nosotros soñamos con la vida eterna, pero nos importa un pepino que la vida en la tierra vaya como vaya. Esto se trata de compromiso. Dios lo que quiere, lo que está mostrando Jesús a través de este modelo, es que el Señor quiere personas que se comprometan con Él, con el Padre, con su proyecto, que podamos anhelarle, desearle, no solamente para que me dé la comida. El Señor dijo que Él alimenta a la tierra, a los pájaros del cielo sin pedírselo, porque Él es que Él se sustenta la vida. ¿Cuánto más hará por nosotros? ¿Cuánto más valor tenemos nosotros? Lo que nos está diciendo es que tenemos que caer en cuenta en la importancia que tenemos de tener un canal de comunicación abierto para poder comunicar lo que verdaderamente sentimos en el corazón. ¿Qué estás sintiendo? ¿Te duelen las guerras en Ucrania? ¿Te duele la guerra en la franja de Gaza? ¿No te duelen las guerras, las hambrunas, las enfermedades? Y aquí me está diciendo que el gobierno de Dios hará que nada de esas cosas ocurran. ¿No sería hermoso que nosotros podamos inspirarnos y poder pedirle a Dios? No importa que a lo mejor veas más guerras, pero sobre todo tú, tener la conciencia libre y tranquila de saber que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Porque no me baso en lo que veo, me baso en lo que he creído. Y Jesús me dijo que yo orara de esa manera. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, lo que quiere decir es que cuando pedimos el gobierno de Dios y el tabernáculo está en medio de nosotros, nuestra relación va a ser más estrecha. Está allí, con nosotros, entre nosotros. Entonces Dios traerá
toda esa sanidad que nosotros tenemos. Por ejemplo, en mi país, Colombia, ahora hay un problema, un debate con relación a las atenciones médicas. Y lo único que nosotros estamos viendo es que las situaciones de salud son un gran negocio. Pero cuando no son un gran negocio, las situaciones de salud no le importa a nadie. Que la gente se muera, que padezca, que le den los medicamentos o no le den medicamentos, a nadie le importa si no hay realmente, ¿qué te digo?, dividendos. Qué bueno que nosotros pidamos, Señor, que el Señor se pasee por las calles, que no necesitemos hospitales, sino que el Señor con su gracia descienda y esparza sanidad para todas las personas. Dios quiere que tú lo anheles, entiéndelo. La oración es un anhelo, es una comunicación que tú le estás diciendo al Señor lo que tú sientes en tu corazón. ¿Qué sientes? ¿Qué deseas realmente? ¿O solamente estamos pensando como estaban pensando los israelitas en el desierto, querían las carnes de Egipto? Andamos pensando solamente en nuestra fisiología, comida, sancochos, es lo que queremos. ¿O realmente tenemos que mirar a las cosas macras que Dios quiere que nosotros miremos? Ese era lo que estaba enseñando Jesús. Ese Jesús es increíble. Jesús está tratando de inspirarnos, que seamos inspiraciones nosotros sus creyentes. Los cristianos debemos ser diferentes. Y tenemos que ser diferentes por nuestros actos. No solamente estamos pensando en una olla de sancocho o de comida, como tú le digas. Estoy pensando en la liberación de los demás que solo puede venir a través del gobierno de Dios aquí en la tierra, para que traiga sanidad completa y las cosas sean distintas. El tercer aspecto que el Señor está enseñando a este hombre es que el Padre Nuestro se basa en lo básico. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Sabe? Danos hoy nuestro pan de cada día. Y esto tiene que ver con algo básico. Fíjate en el umbral, en el lugar en que se encuentra. En el tercer lugar. ¿Sabe? Lo que me está diciendo es lo que te he venido repitiendo. Dios sostiene la vida. Y si Dios sostiene la vida, pues entonces yo no tengo ningún inconveniente en poder decirle, Señor, no solamente te pido que tú sostengas mi vida, sino que sostengas la vida de este planeta. He notado que hay mucha gente, muchas personas con hambre, padeciendo de necesidades. He visto, Señor, lo terrible. Cuidan mejor a un perro que a un niño. Yo lo he visto. Y estoy seguro que tú lo has visto porque está de moda. Ahora no, tener un perro está de moda. Y a veces descuidamos a los niños. Y queremos que el futuro sea mejor. El Señor nos está diciendo, tenemos que clamar no solamente por mi pan. Porque ese es el punto. A veces nosotros solamente estamos aquí clamando por lo mío. Que me vaya bien. Que no me falte el pan, Señor, de cada día. Porque después las tripas me gruñen. Él lo que está diciendo es ponte en la brecha. Comienza a clamar por los hambrientos. Comienza a clamar por los desprotegidos. Comienza a clamar por aquellos que no tienen nada. Hazlos parte de tu vida. Y si tú tienes, dile al Señor que tú puedas compartir con aquel que Él te diga con quién compartir. ¿Me estás comprendiendo? Es que cuando tú haces una oración estás comprometido con lo que estás pidiendo. ¿Sabes qué queremos nosotros? Un Dios que nos haga la vida amable. Pero el Señor lo dijo claramente, chicos, en el mundo van a tener aflicción. No se preocupen, la manera de poder vencer es como yo lo hice. Yo he vencido el mundo. Sigan lo que yo hice. Hagan lo que yo hice. Caminen por donde yo caminé y entonces van a obtener esto. Y lo que me está diciendo el Señor aquí enseñando es que pidamos ese pan para todos. A ver, ¿qué te digo? Una de las características que deben tener o que debemos tener nosotros los cristianos es que debemos tener una mente colectiva. A veces, por ejemplo, nos sorprendemos orando solamente por lo nuestro, por nuestros hijos, por la casa, por la comida, por el empleo. Pero ¿cuántas personas no necesitan lo que tú estás pidiendo? Y qué bueno es que nosotros podamos abrir nuestro corazón de manera colectiva y entonces poder decir, Señor, yo sé que yo necesito esto, pero hay 8.000 millones de personas aquí en la tierra que también necesitan lo mismo. Señor, por favor, derrama tu gracia, que los buenos tiempos lleguen, que las cosechas sean abundantes. Yo no soy agricultor, pero sé que dependo de lo que el otro siembra.
y que podamos decir que el trigo llegue al molino para que haya la harina y allí haya el pan y que nosotros podamos comer. Nosotros tenemos que aprender a pedir por todos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos, una mentalidad colectiva. Ahora, pero resulta de que no solamente es eso. El Señor quiere que nosotros pidamos no solamente la comida material. Nosotros todos los días comemos. Bueno, más, regular, un poquito, mucho. Todos los días el Señor nos da, de alguna manera, de alguna forma. Todos los días necesitamos comer. Pero también esto tiene implícito el que nosotros podamos también comer la comida espiritual que necesitamos. Por eso a veces tenemos unos crecimientos espirituales raquíticos, porque nosotros solamente comemos una vez a la semana, los domingos. No somos capaces siquiera de tener, ¿qué te digo?, el contacto con la palabra de Dios. Es honesto, somos honestos, tenemos que nosotros entender que somos así. Se nos olvida, se nos pasa. Hay otras cosas que son mucho más importantes para nosotros, pero pretendemos creer o hacer creer que lo más importante es lo de Dios. El Señor nos está diciendo claramente que también tenemos que pedir el pan espiritual. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús se catalogó a sí mismo como el pan? En Juan capítulo 6, versículo 35, Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenemos la necesidad de desear, de anhelar, de buscar el verdadero pan del cielo. Escúchame bien, Él es el pan del cielo. No el pastor, no aquel. Que sea la palabra de Dios tu pan. Lo que dice la palabra de Dios. A veces podemos ir nosotros a lugares equivocados. Él quiere que nosotros le busquemos a Él, que confiemos en Él. Y la única manera de conocerlo a Él es a través de su palabra y a través de la aplicación de su palabra en nuestra vida. Cuando tú sabes la palabra y la aplicas, entonces tu vida comienza a cambiar, tu mentalidad comienza a cambiar. No es lo que te dicen por ahí que te lavaron el cerebro, no. Simplemente se te abrió el cerebro, el entendimiento, y comienzas a vivir de una manera distinta, diferente. Ahora tienes fortaleza para enfrentar las dificultades. Ahora no estás diciendo: no me des dificultades. Ahora estás diciendo: Señor, hazme más fuerte para enfrentarme a lo que venga. Porque estás bien alimentado con la palabra de Dios, porque lo conoces. Él es el pan de vida y nosotros tenemos que pedir precisamente el verdadero alimento espiritual. Las iglesias o las comunidades en general son como los restaurantes. No todos los restaurantes son buenos. Pero la persona que llega allí a demandar el servicio tiene que darse cuenta si verdaderamente lo que está ingiriendo es bueno o no. Si es de Dios o no es de Dios. Y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que mirar. Y la única manera como nosotros podemos comparar lo que están diciendo, lo que está llegando a mí con la palabra de Dios, es compararlo con lo que Dios ha determinado. Por eso yo le estoy hablando a usted lo que el Señor dice en su palabra, lo que estaba enseñando Jesús. Pidan el pan. Yo soy el pan de vida. Tienen que pedir no solo el alimento para sus fisiologías, porque Él mismo lo dijo. Llegará el momento en que estarán como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Not. En esos tiempos donde la gente simplemente pensaba en sus fisiologías, en comer y beber y darse en casamiento. Creo que hoy no hemos cambiado mucho. Hoy nosotros estamos en lo mismo: comer, beber y darnos en casamiento. Fisiologías. Y Dios quiere que tú mires más allá. Tenemos que pedir entonces por la necesidad que tenemos. La necesidad física, porque el Señor va a suplir nuestras necesidades físicas, porque si Él creó la vida, Él sabe lo que demanda la vida para sostenerla. Pero la vida, nosotros tenemos que saber que necesitamos de Dios, de su palabra en nosotros, para poder tener vida y no solamente existencia. En quinto lugar, vemos el rasgo del Padre nuestro se centra en el perdón. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprender a sanar nuestras relaciones. ¿Sabes qué? Lo más que te digo, lo más propicio que se pueda dar entre nosotros como personas es que tengamos diferencias. Por una sencilla razón.
somos imperfectos. Y en medio de nuestras imperfecciones nosotros somos dominados por nuestras emociones, y nuestras emociones son como una especie de un caballo salvaje, un caballo, como decimos por allí, que no tiene rienda, sino que se desboca para cualquier lado. A veces somos nosotros así, a veces reaccionamos de manera inadecuada. ¿Por qué? Precisamente porque no sabemos controlar nuestras emociones. Tenemos ciertas dificultades y entonces en esas dificultades vamos a estar hiriendo. A veces nuestras palabras duelen más fuerte que los actos y terminamos afectando gente. Hay gente que lleva cualquier cantidad de años afectada porque un día tal vez pequeño los regañaron de determinada forma y eso caló tanto en su corazón que ha afectado su pensamiento, que ha afectado su propia opinión consigo mismo. Por eso el Señor está diciendo, tienen que pedir perdón a Dios. Todos nos equivocamos. Tal vez usted puede decir, es que yo no salgo de mi casa. A veces nosotros ofendemos con el pensamiento. A veces ofendemos simplemente con no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso se llaman pecados de omisión. Todos somos pecadores, la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Todos. Así vayas a la iglesia, así puedas decir por allí que te bañas con agua bendita, que la sangre de Cristo esté en mí, si todo eso, todos somos pecadores. Lo que quiere decir es que necesitamos el perdón de Dios. Pero de la misma manera nosotros tenemos también que extender ese perdón a las demás personas. ¿Sabes? Las personas no van a ser como tú quieres. ¿Qué es lo que busca el Señor con todo esto? Bueno, como tú eres hijo de Dios, Él desea que tú muestres la misma misericordia que Él muestra contigo. Dicho de otra manera, Él quiere que podamos mostrar los rasgos familiares de nuestro Padre. Como es nuestro Padre espiritual, el perdón es una consideración, es una decisión que tomamos desde dentro de nosotros para poder a una persona que a pesar que nos haya hecho mal, que nos haya hecho daño, que nos haya perjudicado, lo que tú quieras, simplemente tomamos la decisión en el nombre de Jesús de perdonar a esa persona. ¿Tú te acuerdas del Señor en la cruz? Lo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, todavía seguimos no sabiendo lo que hacemos. No ha cambiado absolutamente nada. Entonces nosotros tenemos que tener como que te digo, un acta de perdón a la mano. Porque lo más seguro que vas a tener es que vas a tener roces con alguna persona. Pero tal vez de pronto tú no sabes cómo fue su día, tal vez tú no sabes qué situaciones, qué implicaciones tiene. Y no te estoy diciendo que estamos, como te digo, justificando las cosas malas. No, lo malo es malo. Siempre va a ser malo. Pero a veces nosotros comprendemos que una persona hace daño porque realmente no tiene otra manera de hacer otra cosa distinta, porque no ha aprendido a hacer algo distinto. Y entonces en eso mostramos nosotros nuestra misericordia. Simplemente perdonamos porque no saben lo que hacen. Dios nos perdona porque nosotros no sabemos lo que hacemos, no tenemos el control completo de todas las cosas. Puede ser el más santo de los santos, pero también los santos de los santos también se equivocan, también cometen pecados. Necesitamos el perdón de Dios, pero también necesitamos estar a paz con nuestro hermano, porque realmente lo que necesitamos es tener una conciencia tranquila. Cuando nosotros tenemos algo en contra de alguien, estamos completamente envenenados. En nosotros se da furor, rabia, ira. No podemos pensar bien. Y el Señor nos ve como una enfermedad espiritual. Estamos contaminados. Él no quiere que sus hijos estén contaminados. El perdón precisamente es como una sanidad para el alma, para que puedas dormir tranquila, tranquilo, porque tienes una conciencia tranquila. Tanto es así que el Señor Jesucristo dijo, mira, si tú te ves allí en la iglesia danzando, adorándome, dándome gracias, y te acuerdas que hay algo en contra de un hermano, deja tu pandereta allí y vete y búscalo y reconcíliate con tu hermano y después entonces vienes. Imagínate cómo será de importante que nosotros podamos perdonar, que el Señor nos dice, no me adores, ves primero y resuelve ese asunto. Dios quiere que entendamos que en medio de nuestras relaciones tenemos que aprender a cuidarlas.
y que te vas a encontrar con muchas personas que piensan distinto, que obran distinto, pero tienes que pedirle a Dios precisamente por eso, que coloque de su amor en ti para perdonarlos y poder tratarlos con gentileza, como a ti te gustaría que te pudieran a ti tratar. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. La mayoría cargamos con sentimientos de culpa y de incredulidad. Si nosotros pedimos perdón, ya no tenemos sentimientos de culpa. Mira esto. Esto te lo digo por lo siguiente. He conocido personas que han confesado su pecado delante del Señor más de 1000 veces. Todos los días. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no han creído, que son incrédulos para poder creer que en el momento inicial en que confesaron su pecado, Dios los perdonó. Entonces cargamos eso a cuestas. Todos los días repetimos lo mismo. Perdóname por esto, perdóname por esto. Pero ¿sabes por qué? Más allá de todo esto, los sentimientos de culpa no los hemos dejado a un lado. Y es lo que tenemos que aprender nosotros. Poder desembarazarnos de esos sentimientos de culpa. Podemos entenderlo a través de poder mirar las decisiones que tomamos que nos llevó a la acción que tuvimos. Lo importante es que necesitamos perdonar a los demás porque nosotros también vamos a necesitar ser perdonados. Mira lo que la palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores unos con otros, así como Dios también los ha perdonado a ustedes. O sea, lo que quiere decir es que tenemos realmente un deber de perdonar a otros porque nosotros hemos sido perdonados. Y tienes que entender que Dios te ha perdonado. Así que cuando ya tú descargas tu alma por lo que has entendido que ha sido malo, entrégaselo en las manos del Señor y sigue hacia adelante porque ya ese pecado ha sido borrado, es lo que dice la palabra. Y no permitas que el rencor envenene tu alma, porque el rencor nos separa de Dios. Cuando hay rencor en el corazón, no estamos bien. Por eso el Señor nos manda a que dejemos la alabanza y vayamos a resolver el asunto. Porque estamos ahí sin estar allí. Porque simplemente cuando hay rencor en el corazón, estamos separados del Señor. El quinto aspecto, para que podamos mirar esto, es que el Padre Nuestro se centra, además, en la protección. Dice la palabra, no me metas en tentación, mas líbranos del mal. La pregunta es, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué quiere que nosotros podamos entender, analizar, reflexionar? Nosotros somos dependientes de Dios, tenemos que ser dependientes de Dios porque necesitamos su ayuda, por una sencilla razón. Somos débiles, absolutamente débiles. El problema está en que nosotros queremos pensar que somos fuertes. El problema está en que nosotros queremos pensar que podemos resolver todas las cosas a nuestra manera. Y bueno, la historia universal está llena de todas las atrocidades que hemos cometido. Así que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, lo que quiere decir que van a haber situaciones, son propuestas que se te van a presentar en la vida, situaciones que se te van a presentar por la sencilla razón de que nosotros podemos tener deseos hacia esas cosas. Es sencillo, nuestra naturaleza es caída y nosotros vamos a necesitar o vamos a desear, a codiciar las cosas que la palabra de Dios dice que no debemos hacerlas, porque este es un libro que justamente está hablando de una condición espiritual que tenemos que desarrollar, que nosotros no tenemos en el momento. La Biblia nos indica cómo debemos vivir, viviendo en el poder del Espíritu, matando de hambre los deseos de la carne. Y nosotros nos vamos a enfrentar con tentaciones, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque nosotros somos débiles para enfrentar las tentaciones. Y vamos a estar no solamente con las tentaciones, son situaciones que se te van a presentar. Pero dice algo importante, que el Señor nos libre del mal. El mal tiene muchos rostros. El mal puede ser la presencia del maligno, que siempre va a tratar de influirnos con dardos de fuego, ideas que te van a cruzar la cabeza. Tú decides si anidan en tu cabeza
o tú las desechas a través de lo que la palabra de Dios dice. Siempre van a estar, siempre, porque el enemigo no se va a cansar. Puedes estar donde tú quieras, puedes ir a la iglesia que quieras, puedes leer la Biblia 20.000 veces si tú quieres. Siempre las tentaciones van a estar allí. Es más, hay tentaciones espirituales. A veces nos podemos sentir mejor que los demás hermanos. A veces nos podemos sentir que somos más santos que el resto de los demás. Podemos sentir muchas cosas, que Dios me oye, que me hace caso, que cuando yo le digo enseguida me obedece. Podemos hasta pensar en eso. Debemos tener cuidado, porque las tentaciones vienen de muchas maneras, porque el enemigo tiene distintos rostros de poder moverse. Y lo malo, el maligno, también tiene que ver con la cantidad de cosas que hay en la tierra. Hambre, enfermedades, depresiones, problemas. Todo esto lo que nos está llevando, lo que el Señor está enseñando a este discípulo anónimo, que hoy somos nosotros, es que necesitamos la ayuda de Dios. La palabra dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos da a nosotros, o nos no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Que no seamos tentados, sino que podamos resistir, sino que para poder también, además de la tentación, nos da juntamente la salida para que podamos soportar aquello que desea que nosotros sucumbamos. Lo que está diciendo esta última parte: sin Dios no podemos vencer. Con Cristo somos más que vencedores. Sin Cristo somos vencidos. Pero debo entenderlo, óyelo, comprenderlo, y no que se me olvide y solamente cuando esté en las situaciones difíciles que me voy a acordar. Tengo que hacerlo parte de mi vida. Lo que está enseñando Jesús hoy, el modelo de oración que le llamamos, el Padre Nuestro, no es más que nosotros tenemos que ajustar nuestro comportamiento a lo que Dios quiere. Nosotros somos, ¿qué te digo?, seguidores de Dios. Y nosotros mostramos que somos seguidores de Dios cuando nosotros estamos también orando, clamando y suplicando para que el programa de Dios se ejecute aquí en la tierra. Permíteme terminar con estos pensamientos para cada uno de nosotros. No podemos decir nuestro si solo vivimos para nosotros. No podemos decir Padre si no nos esforzamos cada día por actuar como sus hijos. No podemos decir santificado sea tu nombre si no hay respeto a Dios como Él lo exige que lo hagamos. No puedo decir venga tu reino si no permito que Dios reine en mi vida. No puedo decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, si confío en mí mismo en lugar de confiar en la provisión de Dios. No puedo decir perdona nuestros pecados si guardo rencor o le estoy negando el perdón a alguien más. No puedo decir no nos dejes caer en tentación si yo me pongo deliberadamente en riesgo. De esto se trata, que podamos nosotros absorber lo que el Señor le mostró a aquel discípulo anónimo. Hoy ese discípulo toma el rostro de nosotros. Hoy ese discípulo eres tú y soy yo. Y lo que he tratado de que el Señor me guíe es a poder mostrarte lo que Él desea. Si nosotros somos de Dios, entonces tenemos que mostrar que estamos a favor de Dios. Y nuestras oraciones, nuestra conexidad, es lo que nos va a permitir que nosotros le pidamos que todo lo que Él tiene preparado para esta tierra se cumpla. Los cristianos debemos tener una mente colectiva. Así nos enseñó Jesucristo, el mejor de todos. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos. Bendito eres, Padre amado y Señor bueno. Por tu gracia y por tu misericordia, clamo a ti, mi Señor. En tus manos colocamos estos días y te pedimos que a partir de hoy
el enfoque que tenemos en nuestra oración comience a cambiar y que sea el enfoque que Jesús nos enseñó. Porque yo sé, Señor, que tú no necesitas que te informemos con respecto de cosas que necesitamos, porque ya de antemano tú lo sabes. Pero lo que tú deseas es que nuestra conversión sea tan profunda que podamos anhelar tu programa, que se cumpla aquí en la tierra. Porque si las cosas tuyas se cumplen aquí en la tierra, entonces nosotros vamos a poder darnos cuenta que la tierra será un sitio mejor. Gracias te doy, Jesús, por mis hermanos. Bendíceles y guárdales. Que el Señor Jesucristo sea con ustedes, mis amados, en sus casas, y que esta semana sea una semana de bendición. Que Dios te guarde en todo lo que emprendas. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo. Amado del Señor, hermano mío, que el Señor Jesucristo te continúe bendiciendo rica y abundantemente. En Cristo Jesús, unánimes, decimos amén, amén y amén. Te invito, por favor, para que compartas esta predicación con tus amigos, con tus amistades, con otras personas, para que la palabra de Dios inunde toda la tierra, así como le pedimos al Señor que llene toda la tierra de su gloria. Bendiciones, hermano, y un abrazo. Dios te bendiga.